Tiene la palabra el concejal Salaverry. Señor presidente, el tema de las tierras en nuestra ciudad es un tema, a mi entender, estructural. Un tema que se relaciona ni más ni menos que con la posibilidad de que miles de familias puedan acceder a un lote y puedan construir una vivienda, en definitiva, generar un hogar para poder darle un proyecto de vida, de futuro, de certeza a esa familia y en particular a los hijos que tengan los padres de esa familia. Digo que es un tema estructural, señor presidente, porque es uno de los temas en donde sí podemos intervenir, sí podemos actuar desde el Estado a los fines de poder justamente contar o disponer con tierra municipal para poder generar desarrollos habitacionales o bien loteos sociales que puedan atender esta enorme demanda en esta materia que tiene nuestra ciudad. Por eso digo que es un tema estructural, porque es un tema que nos compete a todos, porque además es inmoral que vivamos en una ciudad que teniendo dentro del ejido urbano el enorme potencial de tierras que tiene, tengamos a familias enteras habitando en tantos asentamientos urbanos, muchos de los cuales distan de tener las condiciones mínimas que debiesen tener. Y así digo que el rol del Estado es fundamental en esta materia y nos encontramos, como todos sabemos, con un obstáculo fundamental a la hora de poder acceder a la tierra por parte del Estado a los efectos de que después el Estado pueda realizar loteos. Yo diría el obstáculo fundamental que tienen las familias bahienses, muchas de ellas, no todas, pero sí los sectores más vulnerables, los más desprotegidos, los que menos ingresos tienen. El mayor obstáculo que tiene es el precio de la tierra. Todos sabemos que un lote promedio en la ciudad está por encima de los 250.000, 300.000 pesos, que para una familia tipo, no solo hoy día, sino también el año pasado y el anterior, es una suma de dinero importantísima, diría que sin acceso al crédito, imposible de acceder a ese monto de contado para poder comprar un terreno en donde construir una casa. Ese es el obstáculo de muchas familias de la ciudad, del sector privado. Pero el obstáculo que tiene el Estado municipal es que no tiene tierras. Y frente a este dilema de la falta de tierras, es imposible, señor presidente, poder tener programas de loteos o programas de vivienda, de construcción de vivienda social. Ahora bien, la pregunta que debiésemos hacernos es ¿por qué hemos llegado a este estado de situación? ¿Por qué en Bahía Blanca tenemos este déficit estructural del Estado que no puede, o no ha sabido, mejor dicho, no puede acceder a tierras para después subdividirla y generar urbanismo, en definitiva, lotes con servicios básicos? El problema, señor presidente, es que existiendo herramientas, esas herramientas jurídicas han sido escasamente, diría, en algunos casos nulamente utilizadas. Entonces, diría, para acceder a la tierra necesitamos un Estado municipal activo, un Estado presente, utilizando estas herramientas. ¿Qué herramientas? Entre otras, señor presidente, la herramienta de la usucapión administrativa. Es decir,
el Estado municipal adquiriendo tierras por posesión y no permitiendo, como viene ocurriendo desde hace largos años, que el privado se apropie de tierras, en muchos casos, señor presidente, tierras que han quedado vacantes, tierras que han quedado en estado de abandono dentro del ejido urbano de la ciudad. Abandonadas por los titulares originarios, en muchos casos por personas que han fallecido, que no han tenido herederos, y que luego, por inacción del Estado, porque el Estado ahí es donde debe intervenir a los efectos de hacerse de esas tierras, por inacción del Estado, por desidia, por falta de interés o por lo que fuese, avanzan los privados apropiándose de esas tierras mediante mecanismos de posesiones o usucapiones privadas y el Estado ausente no avanza para poder adquirir esas tierras. Es decir, necesitamos un Estado con mucha voluntad y mucho coraje. Necesitamos un Ejecutivo, señor Intendente, con coraje, porque en esto se afectan intereses. Y claro que se afectan intereses. Imagínese usted que hoy en la ciudad, y gracias a un excelente trabajo que hizo la agencia urbana de este propio municipio, sabemos de que existen más de 1000 hectáreas, reitero, más de 1000 hectáreas dentro del ejido urbano de la ciudad, no fuera del ejido urbano, dentro del ejido urbano de la ciudad, que pretenden ser adquiridas por el mecanismo de la posesión por privados. Por supuesto que esto no es un mecanismo ilegal, la usucapión o la prescripción adquisitiva. Es un mecanismo contemplado en el Código Civil. Pero también es cierto que el Estado debe verificar si estas posesiones son reales, si se han cumplido los plazos de 20 años que muchos privados pretenden, y no me refiero a privados que pretenden adquirir tierra mediante la posesión, no me refiero a un lote de 10 metros por 40 o de 10 por 50. Me refiero a grandes macizos de tierras, a extensiones de 10 hectáreas, 5 hectáreas, 20 hectáreas, 40 hectáreas dentro del ejido urbano de la ciudad. Que en muchos casos existen posesiones legítimas, pero que también en otros las posesiones no son reales o bien no han cumplido los plazos para poder usucapir. Y en esos casos, ahí es donde debe intervenir el Estado. ¿Por qué, señor presidente? Porque mucha de esa tierra estaba abandonada, estaba vacante, y ahí es donde está la ausencia del Estado. ¿Se afectan intereses? Claro que se los afecta, pero los afectamos y hay que tener el coraje de hacerlo en nombre del interés general, en nombre de las familias de la ciudad, de los más vulnerables, de aquellos que no pueden acceder a tener un lote. Y no me resigno a que tengamos una ciudad con tamaña cantidad de asentamientos, por tener un Estado que no interviene, en este caso, en el mercado de tierras. Por eso, señor presidente, es este pedido. Mire, los instrumentos legales están. La declaración de estado de vacancia de muchas tierras. Lo que le estamos pidiendo acá al intendente, que verifique en cada uno y analice en cada uno de los expedientes judiciales en trámite en el departamento, en la justicia civil de la ciudad, que verifiquen en esos casos la fecha de las posesiones y si existen realmente posesiones reales o bien hay abusos de derechos, reitero, abusos de derechos a los efectos de poder apropiarse de esa tierra. El Estado, el intendente, tiene hoy los instrumentos, tiene la posibilidad de usucapir, de declarar el estado de abandono. Lo que debe hacer es utilizarlo, señor presidente. Utilizar el trabajo que hizo este propio Estado municipal, en donde están los informes en la página de Gobierno Abierto,
de las más de 1000 hectáreas que, reitero, pretenden, entre comillas, ser usucapidas, en algunos casos con derechos y en otros casos realizando abusos de derechos para incorporarla al patrimonio de los privados. Nada más noble que dar esta lucha, señor presidente, nada más noble que dar esta lucha. Un solo dato: si de esas más de 1000 hectáreas que privados pretenden usucapir, si logramos intervenir en estos procesos, haciéndonos de información y utilizando las herramientas que tenemos, solo con la incorporación del 10% de 100 hectáreas, el Estado municipal, todos los bahienses, podríamos estar teniendo, señor presidente, 4.000 lotes, 4.000 loteos urbanizados, que son ni más ni menos que la posibilidad, darle la posibilidad a 4.000 familias bahienses de construir una casa, con todo lo que representa, señor presidente. Trabajo para albañiles, oficiales albañiles, plomería, gasistas, lo que dinamiza la economía y la dignidad que le damos a las familias de nuestra ciudad y la certeza de poder tener un hogar a futuro. ¿Qué se necesita para esto, señor presidente? Coraje. Y animarse a utilizar las herramientas hoy existentes y a romper con los intereses privados de algunos vivos, no todos, porque algunos tienen derecho legítimo de apropiarse de tierras que han quedado en estado vacante o abandonadas.